sea con todos los hermanos. Permítanme orar un minutito. Amén. Querido Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús, nos alegramos, Padre, que nos concedas por tu Hijo, por su sangre y por su precioso Espíritu, estar reunidos a tus pies, Señor. Señor, tú eres el centro y tú eres el gran. Amén. Qué alegría, Señor, que nos permitas en un nuevo matrimonio. Muchos matrimonios pasan por la tierra, porque así tú lo quisiste. Y cada vez que vemos uno y participamos en una boda, tú quieres que recordemos tu propósito eterno, tu plan eterno. Como dice tu Hijo, un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Y así, Padre, en tu corazón está el darle a tu Hijo una iglesia gloriosa como esposa. Y para esto, Señor Jesús, tú pagaste un alto precio. Así es, Señor. Gracias, Señor. Para presentarte una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Sin mancha, santa y gloriosa por tu sangre y por tu Espíritu, Señor. Y cada vez que hay una boda, tú nos lo recuerdas, Señor. Gracias por este lenguaje espiritual que nos concedes una vez más ver en el día de hoy. Nuestros hermanos representando este grande misterio. Este grande misterio que tú quieres mantener siempre delante de nosotros. Concédenos discernimiento en el Espíritu, Señor. Así sea, Señor. Que nuestro espíritu pueda ser tocado por el Espíritu de tu santa palabra. Amén. Y seamos edificados en el hombre interior. Seamos animados para esta boda celestial y eterna que nuestros hermanos hoy representan delante de nosotros. Que podamos ser iluminados en nuestro entendimiento y conquistados un poco más para ti, porque tú eres el novio y la iglesia es tu novia. Conquístanos para ti, Señor, para estar siempre unidos a ti, para no abandonarte nunca. Haz esta obra, Señor, mientras celebramos esta boda con la cual tú nos hablas, de la boda a la cual somos invitados. Señor, invocamos tu nombre y nos inclinamos a ti y te damos las gracias. Concédenos abrir tu palabra y que podamos entender y ser tocados y atraídos a ti en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el libro del Génesis, donde aparece el origen de esta institución sagrada de parte de Dios, porque Dios hubiera podido hacer la humanidad crecer de cualquier otra manera, como vemos tantas especies que se multiplican. Pero Dios escogió al hombre y a la mujer, al matrimonio, para reflejar un misterio precioso. Entonces, mientras celebramos la boda de nuestros hermanos delante del Señor, sabemos que Dios escogió esto como un lenguaje para hablar a nuestros corazones y para convidarnos. Como un novio le pide a su novia antes que sea su novia, que sea su novia. Así también Dios con su palabra nos abre su corazón para que seamos su novia y entonces su esposa. Amén. Pues vamos al libro del Génesis, hermanos. Vamos a ver con la ayuda del Señor algunos principios acá preciosos. Capítulo 1, desde el versículo 26.
y luego veremos en el 2. Pero por ahora 1:26 del Génesis, de los orígenes. Aquí están las semillas que se desarrollarán hacia el propósito eterno de Dios. Génesis 1:26 y siguientes. Entonces dijo Dios. Entonces, no lo dijo antes, pero lo dijo. Y lo dijo en el momento apropiado. No lo dijo antes porque Dios es un Dios que prepara, no es un Dios que improvisa. Es un Dios que prepara todas las cosas bien preparadas. Y por eso fue al final que Él dijo entonces. Antes Él preparó todo el terreno, toda la casa, preparó dónde iba a poner estas 2 tortolitas. Hizo el nido primero. Y entonces dijo Dios. En la Biblia aparece varios aspectos del nombre de Dios. El nombre genérico es Dios, Él o Elohim. Cuando dice Él es en singular, cuando dice Elohim es en plural, porque Dios es uno, pero también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso en la historia de la Iglesia le han llamado trino, con minúscula, no como un nombre propio, sino como un adjetivo que explica que el único Dios, único en esencia y naturaleza, esa esencia única, divina y esa naturaleza divina, subsisten en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Y por eso le han llamado trino, con T minúscula, no es un nombre propio. Los nombres propios aparecen en la Biblia, Yahvé, como un nombre simple que quiere decir yo soy el que soy, algunos traducen Jehová, está bien. A veces aparece el nombre compuesto con apellido, digamos. Yahvé Jireh, Jehová el proveedor. Yahvé Rafa, Jehová el sanador. Yahvé Nisí, Jehová nuestra vanguardia. El que va delante de nosotros, nos abre camino, nos prepara las cosas, nos toma de la mano y nos introduce. Yahvé Roí, o sea, nuestro pastor. Yahvé Sidkenu, Jehová nuestra justicia. Yahvé Shalom, Jehová nuestra paz. Yahvé Shammah, Jehová que está siempre presente. Y también Adonai, o Adón, o Adonai, que quiere decir el Señor, el amo, el marido. Adonai. El Shaddai, es el Todopoderoso, viene de una raíz protosemítica, Shad, que significa techo. Y el Shaddai es el techo todo suficiente que nutre para hacer florecer y fructificar. Todo eso está en ese nombre, el Shaddai. Y aquí aparece Elohim, o sea, el nombre genérico de Dios, pero aparece en plural. Porque cada vez que Dios usa uno de sus nombres, siendo un solo Dios, cada nombre revela algunos atributos de Él. Entonces a veces Él es Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque está en la guerra. Pero también es Yahvé Shalom, cuando está en la paz. Es el mismo Dios, pero usa uno u otro nombre según el contexto. Y aquí justamente cuando va a hablar del hombre, decide Dios hablar en plural. A veces Dios habla en singular, subrayando su unidad, porque Dios realmente es un solo Dios en esencia. La esencia divina es una sola. La esencia se refiere a los atributos incomunicables de Dios, lo que solo Dios es en sí mismo. Por ejemplo, solo Dios es eterno, sin principio ni fin. Solo Él es omnipotente, solo Él es omnisciente, que todo lo sabe, solo Él es omnipresente, solo Él es perfecto. Así que esos son atributos incomunicables que hacen que solo Dios sea Dios. Y nadie nunca será Dios, porque nadie puede llegar a ser eterno, tiene que haberlo sido desde siempre. Y esos atributos de omnipotencia, etcétera, que mencioné, son exclusivos de Dios. Por lo tanto, decimos que son atributos incomunicables, y esos son los que
se refieren a la esencia divina. Pero hay también atributos comunicables de Dios, los atributos morales. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y eso se refiere ya no a su esencia, sino a su naturaleza. La naturaleza divina se refiere a los atributos comunicables de Dios. Su bondad, Él quiere que seamos santos como Él es santo, Él quiere que seamos rectos, quiere que seamos bondadosos, quiere que seamos puros, etc. Esos son los atributos comunicables de Dios que se refieren a su naturaleza. Y San Pedro dice que el pueblo de Dios, la iglesia que ha nacido de nuevo, es participante de la naturaleza divina. Y por eso esos atributos que Dios participa a sus hijos son los que se refieren a su naturaleza, y por eso son llamados comunicables. Atributos comunicables tienen que ver con su naturaleza, atributos incomunicables tienen que ver con su esencia. Y además de eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma esencia y de la misma naturaleza, solo que cada una de las personas vive esa esencia y naturaleza de una manera distintiva. Por eso nuestro hermano Tertuliano en el siglo II, él decía una frase que pasó a los 21 siglos de historia de la Iglesia: un solo Dios verdadero y tres personas distintas. ¿Por qué hablaba de tres personas distintas? Porque hay cosas que solo se pueden decir del Padre y no del Hijo. Cosas que solo se pueden decir del Hijo y no del Padre. Por ejemplo, el unigénito del Padre es el Hijo. Tú no le puedes decir al Padre que sea unigénito. Solo el Hijo es unigénito del Padre. Tú no puedes decir que el Padre proceda de nadie, pero de Él procede el Hijo, y también el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, como lo dice el Señor Jesús. Entonces, hay algo distintivo del Espíritu Santo, que es la procedencia del Padre y del Hijo. La esencia es la misma, la naturaleza es la misma, pero esa esencia y naturaleza en el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. Y el Hijo es unigénito, el Padre no. El Padre es el ingénito que engendra al Hijo, no en el tiempo, sino como el Hijo es su autoimagen, la imagen de Dios es el Hijo. Esa imagen es engendrada sin el tiempo, sino en la eternidad, en el autoconocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Él engendra una imagen que es igual a sí, pero eternamente, nunca empieza a suceder, porque el Padre siempre se autoconoció, pero en el autoconocerse engendra una imagen igual a sí. Por eso el Hijo es el unigénito del Padre. Entonces, la esencia es una, por eso Dios es uno. La naturaleza divina es una, y por eso también Dios es uno. Pero ese único Dios subsiste de manera distintiva en tres personas. En el Padre, que dice: yo te engendré hoy, pero ese hoy es eterno. No empezó, siempre ha estado el Hijo con el Padre. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo ya era con Dios, y era Dios. Por lo tanto sigue siendo Dios, y es eterno con el Padre, pero solo el Hijo es unigénito. Por eso son personas distintas, no en esencia. Son personas distintas, no en naturaleza, y por eso es un Dios verdadero, pero es trino, porque Él subsiste como Padre y también como Hijo y también como Espíritu Santo. Me dirán mis hermanos: ¿por qué se puso el hermano allí no hablar de esto si estamos en una boda? Pues precisamente para entender lo que es el matrimonio. Porque cuando Dios hizo esa pareja y esa familia primera, la hizo fue para hacer una criatura conforme a su semejanza, a su imagen. Si Dios no fuera trino, no entenderíamos lo que es el amor. Si el Padre no tuviera un Hijo y anduviera con su Hijo en el mismo espíritu, no sabríamos lo que es la familia, ni la iglesia, ni una sociedad sana. Para que una sociedad sana, tiene que tener familias sanas.
y una iglesia sana. ¿Y de dónde viene esa santidad, esa salud? De Dios Padre. Entonces Jesús dijo, Padre, así como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Entonces la familia solo se entiende a la luz del Dios Trino. La iglesia solo se entiende a la luz del Dios Trino. Y la sociedad solo estará en guerra hasta que reciba el mensaje de Dios por la iglesia. Y aprenda a ser solidaria, a ser leal. ¿De dónde viene la lealtad? Del espíritu en que el Padre y el Hijo son uno. ¿De dónde viene la solidaridad, la buena voluntad, sin egoísmo, hacer las cosas en comunión? Mire, el Padre, que es Dios, no quiere hacer nada solo. Nada de lo que el Padre hizo, lo hizo sin el Hijo y sin el Espíritu. La Biblia dice ahí en el prólogo del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él, del verbo, del Hijo, fueron hechas. Y sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si el Padre, que es Dios absoluto, soberano, total, no quiso hacer nada solo, es porque Él es amor eterno. Entonces Él hace todo para el Hijo, hace todo con el Hijo, hace todo en el Hijo y para el Hijo. Entonces ahí vamos entendiendo lo que es el amor. Si Dios no tuviera un Hijo, no sabríamos que Dios es amor. Pero Dios tiene un Hijo y quiere que su Hijo sea el heredero de todo. Y el Hijo se dio cuenta de eso. Él dijo, yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca. Mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre no hace nada sin el Hijo. Como nosotros los maridos queremos hacer cosas a la espalda de nuestra esposa y de nuestros hijos, porque no conocemos al Padre. Porque los padres fuimos hechos padres, papás, para que le entendamos a Dios que es papá. Y Dios, que es nuestro Padre, quiere que seamos como Él es. Entonces, como voy a agarrar el dinero, ¿no?, a lo macho, y voy a guardar aquí un tanto por ciento para mis cervezas, y a la mujer le voy dando así a pedacito. ¿Me entienden que esto no es solo algo teológico y algo que no tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver mucho con la familia? La familia es la casa donde debe morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por su Espíritu, por el Espíritu Divino, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Así se le llama en la Biblia al Espíritu Santo, no solo Espíritu Santo. Jesús, cuando habló de que no nos preocupemos en el tiempo de las persecuciones, cuando vamos a ser llevados a los magistrados y que no estemos pensando cómo vamos a responder en el juicio, dice, tranquilo, no se preocupen. Fíjense que San Pedro estaba durmiendo tranquilo en la cárcel. Al otro día le iban a cortar la cabeza como se la habían cortado a Jacobo y él estaba durmiendo. Porque Jesús le dijo, propónganse no estar pensando qué es lo que voy a decir, cómo voy a responder. Tranquilo, en aquella hora, dice Jesús, os será dada palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Denote que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. También lo dice en Romanos 8, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús, ¿quién es aquel que resucitó de los muertos a Jesús? El Padre. Y dice, si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu del Padre. ¿Ve? Pero también en Gálatas Pablo dice, por cuanto vosotros sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Se acuerdan de esos pasajes? O sea que el Espíritu Santo aparece como el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre ama al Hijo, o sea que vamos a decirle que Él es el amante, que lo ama. Y el Hijo, que es el Hijo de su amor, el Hijo amado, es el amado que también ama. Y el Espíritu es el amor común entre el Padre y el Hijo. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Todo lo que es del Hijo es del Padre. Al Padre le agrada que el Hijo
habite toda plenitud. Y el Hijo hace todo para el Padre. Y están el Padre y el Hijo en un mismo Espíritu que proviene pero eternamente, porque el Espíritu también es eterno, como dice en Hebreos 9:14. Entonces nos damos cuenta como Dios mismo, que es un solo Dios, es amor eterno. Y si no tuviera un hijo, ¿cómo comprenderíamos ese amor? Pero Él es Padre, nos hace padres, madres, nos hace también hijos, para conocerlo a Él, para participar de Él. Nos dio un espíritu para recibir su espíritu, nos dio un alma con entendimiento y sentimientos y voluntad para interpretarlo a Él y representarlo a Él. Nos dio un cuerpo para portarlo a Él. Y nos hizo con un género masculino o femenino para casarnos y tener muchos hijos y llenar la tierra y sojuzgar la tierra para Dios. Muchas familias donde Dios vive y se expresa llenando toda la tierra. Qué cosa preciosa lo que hay en el corazón de Dios. ¿Y de dónde podemos aprender? De la intimidad con Dios. De conocer a Dios en el Espíritu y cómo hay esa lealtad, esa transparencia, esa solidaridad, esa buena voluntad, nada de egoísmo, donde el Padre le llama Dios al Hijo. Porque que el Hijo le llame Dios al Padre, pues uno diría, pues claro, dice, voy a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero en Hebreos, el autor del Epístola a los Hebreos en el primer capítulo recoge muchas palabras que el Padre dijo del Hijo. Y entre esas esta, tu trono, le dice el Padre al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre le llama a Dios al Hijo y le dio el trono por la eternidad. El Padre no quiere hacer nada solo. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios es uno solo, pero es trino. Y así no quiere que el hombre esté solo. Ahora, Él no estaba pensando solo en el hombre. Cuando vemos a nuestro hermano, refleja al hombre. Él es un hombre. Pero Dios dice la palabra, el Espíritu, en Romanos 8, que Adán es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Y la iglesia es figura de la mujer, Eva es figura de la iglesia, como lo dice, por ejemplo, Efesios 5 también. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dijo, hagamos el primer macho, no. Cuando dijo, hagamos al hombre, estaba pensando en el género humano que llenaría toda la tierra. O sea, Dios cuando pensó en el hombre, lo pensó en familia. Hombre y mujer e hijos. Para llenar toda la tierra y sojuzgar la tierra. Es decir, el hombre es el canal para poner la tierra bajo el gobierno de Dios. Porque antes de hacer el hombre ya se había revelado el diablo. Por eso le dijo Dios al hombre que guardara el jardín. ¿De qué lo va a guardar? Todavía no había pecado el hombre, todavía no había espinas en la tierra. ¿De qué lo va a guardar? Del enemigo. El enemigo estaba, por eso había que guardarlo y cultivarlo. Porque ya existía el enemigo. O sea, el hombre fue creado para contener a Dios, que Dios se forme en el hombre y el hombre colectivo, en familia, en el género masculino, en el femenino y en los hijos, ellos sean el canal que represente a Dios como familia y llene toda la tierra y la sojuzgue, la someta a Dios, porque el enemigo ya está ahí. Por eso le dice, no vayas a comer del árbol del bien y del mal, porque le iba a abrir la puerta al mundo de los demonios. Si el hombre guardaba el jardín, era como el muro alrededor de la ciudad de Dios. Pero el hombre, en vez de agradar a Dios, le abrió la puerta al mal. Y entró el mal en el hombre. Y ya no está el mal afuera del hombre, sino en el hombre mismo. Sin embargo, Dios ya lo sabía.
Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré, Dios ya sabía que había diablo y que el hombre caería y la naturaleza humana quedaría vendida al poder del pecado y el hombre con todas las fuerzas de su alma no podía vencer el pecado solo. Pero cuando Dios dijo hagamos, ahí también el Hijo dijo hagamos con el Padre. El Padre hizo su parte, pero el Hijo tenía su parte que hacer. Cuando ya hizo el primer hombre y la primera mujer, antes de que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra para Dios, ya el primer hombre pecó. Pero Dios lo sabía. El hombre trató de disfrazarse, de esconderse, de ponerse sus bikinis o monokinis de hojas, pero seguían para Dios igual de desnudos. Entonces Dios tomó ese animalito, que yo pienso que sería un corderito, una figura del cordero, y lo sacrificó y los cubrió y prometió la redención. Esa era una carta que tenía el Señor en la manga. Ya el Padre trabajó la creación, ya Dios estaba descansando, pero ahora dice el Hijo, bueno, ahora mi Padre hasta ahora trabaja, ya no en el de la vieja creación, ahora es en la redención, ahora es una nueva creación. Y yo también trabajo, y el Espíritu Santo trabaja, y también los apóstoles trabajan, dice, para esto trabajo. Y espero que todos nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, trabajemos en lo que Dios está ahora trabajando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y quizás, hermano, disculpa que te... Sí, adelante, hermano, está buena iglesia. Quizás ese primer sacrificio, hermano, que se hizo ahí con el derramamiento de sangre de ese primer cordero, estaba ya dispuesto por el Padre, que sabía que el Hijo iba a morir por nosotros. Exactamente, esa era la figura. Eso estaba todo ya... Inclusive cuando Adán tuvo que ceder su costilla, como Adán es figura de Cristo. Mira que le pasó a Adán lo que le iba a pasar a Cristo. Entró en un sueño profundo como Cristo en la muerte. Y luego la lanza le hirió en el costado a Cristo, así como Adán fue herido en el costado para sacarle a Eva. Y con la costilla que tomó cerca del corazón, le hizo, y el original hebreo dice, le edificó una mujer y se la trajo al hombre. O sea que la mujer es representación, representada en Eva, y es representación de la iglesia tomada de la costilla, de lo más cercano a su corazón. Entonces con lo propio de Cristo, Dios hace la iglesia. Pero la iglesia no viene de algo distinto, sino del propio elemento de Cristo. Todos los otros elementos que nosotros le queremos agregar a la fórmula, al final hay que sacárselos otra vez. Porque dañamos la fórmula y se puede volver un veneno, ¿verdad? A veces queriendo hacer un remedio, le añadimos cosas nuestras y el remedio se vuelve un veneno. Por eso Dios hizo a Eva del elemento solo de Adán. No se ayudó de otro lado. Solo de su propio Hijo, que es cada vez figura del que había de venir, de Él hizo la iglesia. La iglesia es iglesia cuando toma de Él y vive por Él y descansa en Él, y Él es su suficiente. Pablo, mi gracia te basta. La gracia de Él es la que nos basta, o sea, vivir por Él. Como le dijo a Moisés, Moisés, yo te daré descanso, y Él es el descanso. Venid a mí los que están cansados, cargados, trabajados, no saben qué hacer. Vengan a mí y yo les daré descanso. Él es la realidad de nuestro sábado. Nosotros vivimos el sábado. Parece que somos sabatistas eternos porque el lunes es sábado, porque estamos en Cristo, que es nuestro reposo. El martes también es sábado. Toda la semana es sábado. Nosotros no salimos del sábado, así que no nos pueden acusar, ¿eh? Todas las fiestas, Cristo es la realidad de la Pascua, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada, los panes sin levadura es Cristo, este es mi pan, tomad con él, las primicias de la resurrección de Cristo, y el Espíritu del Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu de Cristo, o sea que Cristo es el cumplimiento perfecto del sábado, de todo tipo de sacrificios por transgresiones, por el pecado, por la culpa, el Mesías de consagración. Todos son figuras diferentes de los diferentes aspectos de la muerte única y suficiente de Cristo.
Por lo tanto, Cristo es el cumplimiento de toda la ley. Cristo es nuestro sábado, Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las fiestas, y no nos pueden decir que no estamos guardando el sábado. Si estamos siempre en sábado. Y el sábado nos guarda también a nosotros, porque el sábado fue hecho para nosotros, y nosotros somos los que necesitamos vivir en el descanso, que es Cristo, que todo lo demás lo señala a Él, lo figura a Él, pero es la realidad espiritual de todo. Y en Él estamos. Amén. Ahora, todo esto está figurado por el matrimonio. Hagamos, ahí está la parte también del Espíritu Santo. Y luego ahí el Señor dice, hagamos al hombre, el hombre corporativo, el hombre género, el hombre que llegará a ser el cuerpo de Cristo. Porque el primer hombre se volvió un viejo hombre. Entonces el Señor tuvo que crucificar el viejo hombre en la muerte de Cristo y resucitar y empezar de nuevo el nuevo hombre. Y ahora lo ofrece a todos, pero como no todos los reciben, los que lo recibimos somos con Él, en Él, el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, la familia única de Dios, formada por todos los verdaderos hijos y las verdaderas hijas. Entonces somos el cuerpo de Cristo y ese es el nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el que va a cumplir esto que dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces el nuevo es la recuperación del hombre caído. Y ese es el que realizará el propósito eterno de Dios, y hacernos a su imagen, conformes a su semejanza. Claro que esa conformación duele, porque a veces somos muy torcidos. Nos salen turupes por acá, y Él tiene que amasarnos y conformarnos y configurarnos a la imagen de su Hijo. Todo lo que sea distinto del Hijo va a tener que sufrir, ser quitado a través de esa conformación en las manos de Dios. Gracias a Dios que es Dios y Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Pero es bueno que nosotros sepamos y creamos lo que Él está haciendo, para que nada de lo que nos acontezca nos escandalice. Él nos está conformando a su imagen. Y una de las cosas que Él usa es el matrimonio. Porque ¿cómo es que podemos llegar a ser conformados? Él dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y a veces Él utiliza el Espíritu para enriquecernos espiritualmente y también para corregirnos en el hombre exterior, en las durezas, en las deformaciones que nosotros en Adán caído tenemos, porque en la carne heredamos todo lo caído de Adán. En Cristo heredamos todo lo perfecto de Cristo, y ahora ahí Cristo es el que nos va configurando y también va disciplinando, y a veces Dios utiliza todas las circunstancias de nuestra vida. Y le digo a los hermanos que se van a casar o que están confirmando su casamiento, que Dios también puede usar el casamiento para configurarnos a Cristo. Que a veces nosotros los hombres no somos como Cristo, queremos exigir, pero sin sembrar queremos cosechar. Y el Señor dice que tenemos que amar primero, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuándo la amó? Cuando ella era perfecta, como ella era. Como ella era. Que la va a hacer perfecta es Él, pero por medio de su propia muerte a sí mismo. Él tuvo que ceder en la muerte, lo más querido de su corazón, para que ella pueda ser hecha. Ahora Dios se comprometió a hacerle, es Dios, no somos nosotros. Nosotros tenemos que recibirla como Él nos la trajo, pero Él es el que la hace. Le haré ayudadora idónea. O sea que, aunque usted no lo vea y aunque a usted no le parezca, si Dios dijo, le haré ayudadora idónea, se la está haciendo. Desde que nació esa criatura, Dios la está preparando, pero claro que después de casado continúa Dios trabajando. Así que no espere recibir una esposa o un esposo perfecto, porque perfecto no hay sino Jesucristo. Ahora, a lo largo de toda la vida, Él nos va haciendo perfectos. Por eso, hermano, le recomiendo a las parejas que ya se casaron y a las que se van casando y a las que se van a casar, una cosa. Primero,
que la persona con la cual te casas, si eres hombre, mujer, si eres mujer, tu marido, no son en sí mismos personas perfectas. Te casas con un ser humano real, con un ser humano que en su carne es pecador. No te casas con un ángel glorioso. No te casas con un príncipe azul, sino coloradito. Entonces desde ya tienes que saberlo para que seas realista. Si no, le vamos a poner unas exigencias al otro pobre cónyuge, a la o a él. Y ninguno de los dos va a dar abasto. No hay cuero para tanta cosa. O sea, no podemos exigir demasiado a un ser humano que es igual de pecador que nosotros, igual de frágil y débil. O sea, desde el principio hay que aceptar, hay que ser realistas, no ser excesivamente perfeccionistas, porque vamos a sofocar al otro, le vamos a pedir lo imposible. Déjelo que el Señor se lo haga. El Señor dijo, hagamos, y Él está haciendo. Y dijo, yo le haré ayudador idóneo, y Él la está haciendo. O sea, creamos que Dios está haciendo, porque somos creyentes. Ya nos pusimos en su mano, recibamos el regalo de Dios, así como viene. Y sigámoslo poniendo en las manos de Dios a través de oración, y no solo oremos por el otro, oremos por nosotros mismos también. Pongámonos también nosotros mismos para no causarle tanto sufrimiento al otro. Seamos comprensivos, no seamos excesivamente legalistas, perfeccionistas. Perdonen, tómenlo más bien a chiste. Es mejor que se rían de sus debilidades y no que se pongan a exigirse, porque no van a poder responder. Entonces mejor reciba con alegría lo que tiene. Como dice, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Adelante, hermano. Le hago una consulta, perdón. ¿Yo le debo una costilla a Adán? No, de ti mismo salió tu costilla. Tengo una mujer. Ah, bueno, gloria a Dios, sí, gracias a Dios. Por ahí dicen que el hombre tiene una menos. Habrá que contarnos las costillas mutuamente, a ver si les he dicho. Pero entonces, acuérdese, hermano, usted se ha casado con un ser humano que está siendo trabajado por Dios, porque hubo una caída. Pero Dios sabía que vendría la caída, pero dijo, hagamos. Quiere decir que a Dios nadie le va a impedir hacer lo que dijo. Que cueste, pero por eso el Hijo dijo, hagamos, Padre. El Hijo sabía la parte que le tocaba. Hacerse hombre y sufrir por nosotros, cargar nuestros pecados, interceder a nuestro favor. Pero Él se comprometió con el Padre. Y el Espíritu Santo aplicando todas las cosas que el Padre le dio al Hijo y el Hijo nos trajo. Que el Espíritu Santo es el que aplica esto. Entonces te has casado con un ser humano de la tierra, no con una imagen perfecta. Tienes que entender eso desde el principio y estar dispuestos a sobrellevarnos, perdonarnos, aceptarnos. Y si amamos a nuestro cónyuge, no vamos a abusar de él, no vamos a abusar. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona y ser comprensivos, no abusar del otro. Abusar es un pecado. Otra cosa, te casaste, ya sea hombre o mujer, con una criatura de otro sexo. Porque eso de los gays, ese no es invento de Dios, es invento de Satanás. El de Dios es que el hombre y la mujer se casen. Y Dios hizo al hombre y a la mujer, cada uno con una psicología diferente. A veces los hombres no entienden bien a sus mujeres porque ellos son hombres. Y creo que ni los gays conocen a las mujeres. Y lo mismo, la mujer tiene una psicología diferente del hombre y el hombre de la mujer. Y eso lo hizo Dios así. Porque cada uno tiene una misión diferente, pero no contraria. La diferencia es para complemento. Por eso dice, le haré una ayudadora idónea. Idónea quiere decir que sea como él, conforme a la necesidad.
Porque antes de hacerle la ayudadora idónea, Dios le dijo a Adán, mira, Adán, voy a hacerte una ayudadora idónea. Y entonces lo llevó ante los animales, a ver si Adán entendía. ¿Y cómo le vas a llamar a esta de cuello así todo alto? Jirafa. Y le puso nombre, jirafa. Lo analizó bien y según lo que percibió le puso el nombre. Eso es como los nombres onomatopéyicos, ¿no? O sea, que el nombre es conforme a lo que le inspira la próxima. Por ejemplo, el verbo slam. Una puerta está abierta, cierra la puerta, slam. ¿Te das cuenta? Y una hijita mía, yo tengo 6 hijas y un hijo y otro esperándonos en el paraíso. Y cuando mi primera hija tenía 1 año, vio una perrita que pasó y ella misma le dijo, guau, guau, titi. Nadie de nosotros le decíamos cómo se llamaba la perrita. Ella cuando la vio, ella misma le puso el nombre, guau, guau, titi. Guau, guau porque decía guau, guau. Y titi porque tenía titi como su mamá. Tenía perritos, entonces ya llamó a la perrita guau, guau, titi. Entonces eso es algo onomatopéyico, ¿verdad? O sea que según lo que ve lo pronuncia. Mi hijo cuando era pequeño, mi hijo Esteban le ponía nombre a las cosas también. Al martillo le llamaba po. Al desodorante le decía ch. A la moneda le decía tin. Y a la guitarra le decía blan blan. ¿De dónde salían esos nombres? Ninguno lo usaba. Él mismo se lo inventaba, porque el hombre le toca inventarse las cosas. Como él no había oído lo que otro se había inventado, entonces él se lo inventaba. Pero mire qué curioso, la gallina. Pero no era idónea. Le ayudaba, sí, ponía huevo y todo eso. El gallo cantaba, le ayudaba a despertarse, pero no era idóneo como para andar solo con un gallo o unas gallinas. La vaca, bueno, daba leche, podía hacer manjar blanco, podía hacer queso, cumi, yogur, de todo, comer asado de esto, del otro, pero no era como él. ¿Se da cuenta? No era como él. ¿Sí? Entonces Dios le fue trayendo cosas para que él entendiera un poco a su mujer. ¿Sí? Y todo lo que Dios hizo le ayudaba en algo, pero no era como él. ¿Se da cuenta? Asimismo Dios creó todas las cosas, pero ¿quién lo iba a adorar? ¿Quién lo iba a comprender? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo que más quiere, dice Dios, mire, no se gloríen en esto, ni en aquello, pero si alguno se va a gloriar en algo, gloríese en entenderme y en conocerme. Entonces Dios creó la creación y a la iglesia para conocerle, entenderle y ser como Él, compartir, que haya compatibilidad juntos. Fueron creados para andar juntos. Ninguno solo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea, pero primero le hizo ayudas, pero no idóneas. Todos esos animales que le trajo son ayudas. Sirven para algo, pero idóneas. Entonces Dios tuvo que ponerlo en remojo. Sueño profundo como el Señor en la cruz, y le sacó del costado y le hizo una mujer y se la trajo. Y cuando se despertó Adán, ahí se quedó como bobo. Y miraba a todos los animales, pero no encontró ayuda idónea en los animales. Pero cuando la vio a ella, dijo, esta sí es ahora carne de la mía, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, era alguien como él. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, no dijo, hagamos al primer macho. No, pensó el hombre en pareja. Y a los dos Dios le llamó a Adán. El que le llamó Eva a ella fue Adán después de la caída. Pero cuando Dios los hizo, Dios le llamó a los dos Adán. Miren, léalo conmigo. Capítulo 5 del Génesis. Ahí dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Ahora Dios es trino. Entonces dice, varón y hembra los creó.
y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Dios llamó a los dos Adán porque para él son como decir las dos medias naranjas de una misma naranja. ¿Se da cuenta? Por eso se habla del arca de la alianza que tiene medias medidas. Cuando tú ves el arca de la alianza, no tiene los números perfectos. No es el número 3, sino el 1,5. No es el número 5, sino el 2,5. ¿Por qué el arca de la alianza tiene medias medidas? Porque es media naranja. Porque alianza, ¿cómo va a ser de uno solo? Alianza tiene que ser de dos. No es unilateral. Exactamente, alianza son las dos medias naranjas que sabe que esta se corresponde con esta. ¿Y cómo se le llamaba al tabernáculo? ¿Tabernáculo de qué? De reunión. Reunión. ¿Cómo va a haber una reunión de uno solo? ¿O cómo va a haber una alianza de uno solo? Entonces por eso dice, le edificó una mujer para mostrar que la casa de Dios, el tabernáculo, es media naranja, pero Él es la otra media naranja. ¿Ve? Así nos creó Dios. Él nos diseñó para vivir en comunión como el Padre vive en comunión con el Hijo en un mismo espíritu. Así es Dios. Entonces así la iglesia es la esposa del Cordero. Amén. Y eso Dios lo simboliza entre la unión del varón y la mujer, y por eso la familia debe representar este misterio de Cristo y la iglesia, de Dios y su pueblo. No somos personas individualistas, sí somos individuos, hay que respetar a cada individuo según su psicología, su género. A veces el hombre no entiende por qué la mujer hace las cosas a la manera de ella, porque es que ella es mujer. Es mujer, ella tiene una misión que cumplir, entonces hay cosas que le brotan a ella y que Dios la creó a ella con un sentido para poder complementar la otra parte. Y si no sabemos que nuestro cónyuge es de otro sexo y que hay cosas que si no nos ponemos en los zapatos de ellos no lo vamos a entender, y aunque nos pongamos tampoco lo vamos a entender, entonces es mejor que el hombre respete la feminidad como ella es, no trate de hacer a la mujer como un hombre. Y también ella respete la masculinidad como ella es, no trate de hacer del hombre una mujer. Que sea para los dos lados. A veces, exactamente, a veces él piensa en una cosa que a ella ni se le ocurre, y a veces ella piensa y siente cosas que a él ni se le ocurre. Y por eso es necesario conversar para entenderse, pero no para exigir. Dios amó primero. Dios amó primero. Amén. Y nos enseña a los varones a amar primero. Tenemos que ceder como cedió Adán para poder sembrar y recoger. Pero si nosotros solo exigimos y le vamos, mira, aquí dice la Biblia que te tienes que sujetar. Pero la Biblia no le dice al hombre que la sujete a palo, no. Ni a bibliazo tampoco. A ella le dice, pero no a él. A él le dice que la ame. ¿Verdad? Y él, porque se entregó a sí mismo, entonces al final ella pudo ser hecha porque él se dio. Entonces de lo que él cede es que él se la hace. Y se la trae. Pero él tiene que sembrar, el hombre es un sembrador y la mujer germina y produce, pero según lo que se le siembra. Entonces los hombres tenemos que aprender a amar primero, a perdonar, a soportar. No hay que por cualquier cosa, no se le quemó el arroz, me divorcia. ¿Cómo se va a divorciar porque se le quemó el arroz? La Biblia no permite cualquier causal para divorcio, hay una sola causal y no es obligatorio. Si puedes perdonar, perdona. ¿Ve? Entonces, la persona fue creada con una psicología distinta. Y no es para pelear, es para complementarse. Y si sabemos eso y lo asumimos desde el principio, vamos a tratar de comprendernos, y por eso hay que charlar. Y también es una persona que en Adán, en su carne, es pecador y necesita de la gracia todos los días. Como nosotros necesitamos de la gracia a nuestro cónyuge también.
Así que la gracia nos basta. Tercero, como pareja y aún como familia fuimos creados no para lo nuestro, sino para el propósito eterno de Dios. Debemos saber que hay un propósito con el cual Dios creó al ser humano. Entonces, no podemos sacar al Señor de la familia. Él es el centro de la familia y debemos servirle al Señor según su propósito. Cada uno según su particularidad. Cada uno o una tiene su función, su psicología, pero fue creada uno y el otro de manera que pueden ser compatibles, de manera que pueden complementarse y decidir servir juntos a Dios, conociendo que somos diferentes, y hay que amar al otro poniéndose en el lugar del otro y hacerlo de una manera como lo hace el Señor. El amor debe ser valiente. El amor por cualquier bobería dice, no, ya la voy a dejar o lo voy a dejar. No, no puede ser eso. Hay que amar como nos amó el Señor, como nos amó Él, hasta el fin. Y se amó a los suyos hasta el fin, se entregó hasta la muerte. Entonces, claro, esto no es para que el otro se aproveche. Por eso a veces le habla a los hombres una cosa y a la mujer otra parte, pero como aquí nos tocó todos juntos, le estoy dando leña al otro para que te la ponga. Pero espero que no te vayan a poner, ni tú vayas a poner leña al otro. Neguémonos a nosotros mismos y amemos, porque eso es lo digno, eso es lo correcto. El amor verdadero está representado en la cruz de Cristo. Ese es el amor verdadero, es la cruz. Hacerlo por el otro, así como el Padre no hace nada solo, lo hace todo con el Hijo. Así la mujer se siente excluida si el hombre hace las cosas solo, pero no me llevaste, no me contaste, no me mostraste, no me dijiste. Se siente mal. Dios quiere hacer todo junto, por eso es colaborar. Somos colaboradores de Dios. Estamos juntos para colaborar con Dios a través de nuestro matrimonio y familia, colaborar con el propósito eterno, con la causa de Él. Si lo ponemos primero a Él y el reino, Él va a ayudar como con añadidura a nuestras cosas. Pero si solo queremos vivir en las cosas nuestras, nunca vas a estar satisfecho. Ya tienes 3 carros y quieres cambiarlo otra vez, y otra casa, y otro jardín, y otro shopping, y así, nunca va a dar para nada. Estemos contentos con lo que Él nos va dando, pongámoslo al servicio de Él y Él lo bendice. Y cuando Él bendice, tú te das cuenta que la bendición es un milagro, porque la bendición siempre va más allá de los cálculos. Porque si vamos a hacer cálculos, ¿cómo vamos a alimentar con 3 pescaditos y 2 pancitos a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Pero como el Señor lo bendijo, alcanzó y sobró. Ahora lo que sobra tampoco hay desperdicio, ¿no? Recojan para que no se pierda nada. O sea, la bendición hace que las cosas se multipliquen, pero también nos ayuda a administrar bien las cosas, que nada se pierda. Así es el sentir del Señor. Pues la bendición de Dios va más allá de los cálculos. Pero cuando hay abundancia, no hay que haber desperdicio. Se tiene que emplear todo bien, que nada se pierda. Él es liberal, Él es generoso, pero Él no es desperdiciador. Entonces así el Señor nos guía. Entonces, yo no sé si ustedes se van a atrever a casarse con estas cosas, pero si se atreven, esa es la bendición. Los hermanos van a permitir que ustedes se casen, porque no es el hermano que los casa. Él preside la ceremonia de vuestro casamiento. Son ustedes los que se casan. Son ustedes los que delante de Dios y de los hombres hacen los votos, confiando en la gracia de Dios. Nunca confiemos en nuestro poder, porque no tenemos poder. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Yo una vez le decía al Señor, Señor, pero yo soy muy torpe. Y me dijo el Señor un versículo que está en la Biblia: el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
¿Quieres el camino? El Señor Jesús. Dependemos de Él. Amén, hermanos. Entonces, voy a orar y vamos a hacer el traspaso aquí. Gracias, Padre, porque tú te has inventado algo maravilloso, algo que tiene que ver con lo eterno, con nuestra alegría, con nuestro disfrute y también con el valor de la cruz, Señor, que es lo que más te identifica a ti. Sí, así es, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Tu bendición sea con cada uno de tus hijos aquí. Amén. Y de manera especial con nuestros hermanos que se casan hoy delante de ti. Amén. Y que tú lo permites para hablarnos a través de su matrimonio del verdadero misterio que es el matrimonio tuyo. Porque tú ya te buscaste una novia y por eso estamos acá. Y nos espera una boda contigo. Sí, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano.